Gracias, muchas gracias por el pase. Veamos, ¿qué son los vicios de dicción? Los vicios de dicción son las manifestaciones que alteran, afectan, lesionan, violan, transgreden, maltratan al debido uso de la lengua. Repito, los vicios de dicción, correcto, son las manifestaciones que afectan, malogran, lesionan, violan, transgreden al debido uso de la lengua. Y tenemos los siguientes vicios de dicción. Tenemos al barbarismo, a la redundancia, a la cacofonía, a la ambigüedad y a la pobreza lexical. Repito, tenemos al barbarismo, redundancia, cacofonía, ambigüedad, pobreza lexical y voy a tener que agregar en este sentido al eh, solecismo. Muy bien, ahí está el solecismo. Ajá. Es menester que el joven postulante sepa que esto no solamente viene en el examen, sino que también esta es tu fortaleza porque constituye parte de tu identidad para que sepas salvaguardarte en tus relaciones sociales. Eh, no hay nada peor, no hay nada más triste que ir, entre comillas, navegando por este mundo orondo y salvaje, manifestándose como a uno le da la gana. Sencillamente, si eso es así, las puertas se te van a cerrar. Entonces, es menester que estudiemos con bastante cuidado y entusiasmo esto para evitarlo. ¿Qué es el barbarismo? Consiste en pronunciar y en escribir incorrectamente. Repito, consiste en pronunciar y en escribir incorrectamente las palabras. Empecemos. Y aquí estamos estableciendo una isoglosa. ¿Qué significa? Es un marco comparativo entre lo incorrecto y lo correcto. Empezamos, ¿sí? Y no es álbumes, es álbumes. Y esto tiene un principio rector. Todas las palabras, salvo algunas, ¿verdad? Terminadas en consonante, van a tener que revelar la presencia del sonido es en plural. No es álbumes, sino es álbumes. No es beterraga, sino es betarraga. No es constipado, sino es constipado. Igualmente, no es diabetes, sino es diabetes. No es peñiscar con ñ, sino es pellizcar. Y bueno, de cuando en cuando voy a estar sustentando del porqué de las palabras. Por ejemplo, en el caso de peñiscar, no es con ñ, es pellizcar, porque pellizcar procede de pellis, pellis es piel. Entonces es pellizcar porque eso consiste en estrujar la piel. No hay ningún asidero para que se escriba con ñ. Bahío. Esa sensación de desmayo no es bahío, sino es vaído. Por cierto, la gran mayoría de personas dice periferie, pero es periferia. Y también escriben y manifiestan espurio cuando es espurio. ¿Ah? Entonces, cuando nosotros escribimos espurio, le asignamos una tilde que no se merece y es más, estamos produciendo un yato simple que tampoco se lo merece, es espurio, sin tilde y con diptongo. Palabra grave que al terminar en vocal, pues no requiere de tilde. No es vaciar, sino es vaciar porque viene de vacío. No es reivindicar, sino es reivindicar. No es rumorear, es rumorar. Tampoco es dentrífico, es dentífrico. Sucede que nosotros no tenemos dientes, tenemos dientes, por lo tanto es dentífrico. O si tú quieres, pues crema dental, ¿verdad? Lo que nos interesa básicamente es esta palabra. No es aeropuerto, sino es aeropuerto, ¿no? Familia asociada a aeródromo. No es inauguración, es inauguración. Y esto se sustenta en el hecho de que cuando tú asistes a un evento tan importante como la del amigo que te invita, tú le vas a desear buenos augurios. Te deseo buenos
augurios, ahora que empiezas con este negocio. Entonces no es augurios, es augurios. Por eso mismo es inauguración. Ujú. Como vemos, no todos cometemos estos errores, sí, pero en algún momento seguramente hemos manifestado esto de manera pues inconsistente, incorrecta, agramatical. ¿Ah? Continuemos. Veamos, no es déame, es dame, dame tú o deme usted, depende de cuál sea el tratamiento. No es idiosincrasia con C, es idiosincrasia con S. Empero, más de un alumno, coloquialmente hablando, me va a cuadrar y me va a decir que es idiosincrasia con C, porque democracia es con C y aristocracia es con C. Por lo tanto, visto y expuesto ello, idiosincrasia es con C. No, pues, lo que pasa que en democracia y en aristocracia, cracia es poder, ¿verdad? Kratos, poder. eh, Democracia y aristocracia revelan poder a través de cracia, pero esta manifestación de idiosincrasia no tiene ninguna vinculación con, entre comillas, cracia de poder. En realidad, idiosincrasia no es sino el conjunto de hábitos individuales o colectivos. Se escribe con S. No es empeñón con ñ, sino es empellón, que consiste en, entre comillas, empujarlo a uno. Como dicen coloquialmente, lo agarró a empeñones, pero no es empeñones, es empellones porque lo que está empujando es tu pellis, es tu piel, por eso es empellón. No es humadera, sino es humareda, pero el castellano parlante tiene la costumbre de decir humadera porque por alguna razón, o yo diría más bien sin razón, lo relaciona con la palabra madera, cuando en realidad la madera se puede ver generado por por influencia de cualquier otro elemento. No es cunclillas, esa es la clásica de los profesores de educación física, no cunclillas, cunclillas, 20 años en ese curso y cunclillas, es cuclillas. Por cierto, cuclilla en singular no existe, porque cuclillas, para que tenga carga semántica, para que tenga significado, esta palabra revela en el imaginario colectivo, en la conciencia, una serie de movimientos sistemáticos para que pueda existir esto, ¿verdad? Cuclillas. Por lo tanto, no hay cuclilla. La gente dice interperie, pero si yo pido el sustento, seguramente todos vamos a callar. Pero esto es bien sencillo, es intemperie, porque eso se relaciona con el concepto de tiempo. La gente, correcto, esmirriada económicamente vive a la intemperie, es decir, expuesto a las inclemencias de qué? Del tiempo. Por eso es que se llama intemperie. He dado un ejemplo sobre eso, ¿verdad? Muy bien. Y manitos, no se dice manitos, se dice manitas, toda vez que no son los manos, sino las manos. De pronto vas a dar tu examen y tu mente se pone en blanco, ¿cierto? No se dice me obnibulé, sino me obnubilé. Es decir, tu mente se puso en blanco. No es fraticida, sino fratricida. No es geranio, sino geranio. Lambió, ¿cierto? Aunque tú no creas, seguramente todos los que pertenecemos a este foro del saber no incurrimos en ello, pero hay un grueso de la población castellano parlante que sí habla, por si acaso. No es lambió, sino lamió. Lo que sí te achaco como responsabilidad es que definitivamente más de una vez has hablado esto, satisfació. Y no es satisfació, es satisfizo. Pero ¿cómo es eso? Te comento, el verbo satisfacer se va a reconocer al amparo del verbo hacer. Ese va a ser su referente, su verbo modelo, su guía. Hizo, satisfizo, no es satisfació. Profesor, ¿y por qué no es satisfació? Por la noble y sencilla razón que no existe hació. Es una estupidez decir hació, ¿no? Él hació, no, sino él hizo. Hicimos, satisficimos. Hagamos, satisfagamos. Por lo tanto, no hay ninguna fundamentación para que sea satisfacción. Borra, por favor, eso de tu acervo lingüístico, ¿sí? Tampoco existe la palabra influenciado, es influido, porque influenciar tiene como verbo modelo a construir. Construido, influido.
Si tú insistes en manifestar influenciado, vamos a llegar a la conclusión que existe la palabra construenciado, cuando no existe esa barrabasada, sino construido. No es prever, es prever, porque eso consiste en observar previamente, prever, pues, ¿no? Y proveer no existe, sino es proveer. Por cierto, no es pobredumbre, es podredumbre porque hace referencia a lo podrido, ¿correcto? Entonces no es pobredumbre. Pese a ello, mucha gente piensa que es pobredumbre por el concepto de pobreza, como si lo pobre implicara lo podrido. Estupidez, ¿verdad? No es golpeé, es golpeé, por la noble y sencilla razón que es golpear. No es plagiar, es plagiar porque procede de plagio. Y como dice la abuelita, más vale que sobre a que falte, sigamos, ¿verdad? Sigamos. Muy bien. Esa palabra ya la hemos visto, no es rumorear, sino es rumorar. No se dice calavérico. Mira, mira, mira ese chico de aspecto calavérico. No, de aspecto cadavérico. Porque la persona que está manifestándose así hace referencia, correcto, a su estampa, a su presencia, a su color, entre comillas, amarillento, la de un cadáver, cadavérico. Para nada es, oye, mira, mira, ese chico parece calavérico, ¿verdad? Muy bien. Porque para empezar, ese chico que viene no expone sus huesos, sino su presencia, su identidad, su color, ¿no? Amarillo, tiene un aspecto pues cadavérico. No se dice catatumbas, pero más de uno piensa que es así porque lo relaciona con las tumbas subterráneas. En realidad es catacumbas, dejando constancia que cata significa hacia abajo. Eso de déame y dame ya lo hemos visto, no se dice apéguense, sino júntense, júntense, no es ursuelo, sino es orzuelo. Continuemos porque hay más, ¿ah? No es jaspeado, sino es jaspeado. Y no se dice pedrasta, sino pederasta, ¿correcto? Igual ya hemos visto esta palabra, peñisco, pellizco, empeñón y empellón. Igual golpeé, golpeé. Continuemos. No se dice basenica, es basinica, por la noble y sencilla razón que se relaciona con la palabra bacín, no con basem. No es pedestre, es pedestre. Te dejo constancia que no tienes por qué asociar para nada la palabra pedestre con la palabra pederasta. En este caso, pederasta se relaciona con niño. En cambio, pedestre se relaciona con pie, pero no es pedrasta, sino es pederasta. Y por otro lado, no es pedestre, sino es pedestre. No se dice tipiadora, sino tipiadora. ¿Por qué? Porque lo que está ante ti, correcto, no son elementos típicos en la computadora, sino elementos típicos. Grafías harto conocidas generacionalmente, entonces son elementos típicos, es tipiadora. No es columbio, sino es columpio. Un tremendo error es sucinto, lo escriben con S, ¿verdad? Seguramente para que suene mejor, pero a veces por hacer mejor las cosas terminamos empeorándolas. Es sucinto sin S. Vicisitud es primero C y luego S. La mala costumbre hace que la gente escriba beneficencia cuando es beneficencia y no es fideligno, es fidedigno. ¿Qué significa fidedigno? Es un documento fidedigno, ¿correcto? Fiel, fiel, fide viene de fiel, fiel a la dignidad, al original, ¿correcto? Fiel al original, fidedigno, un documento fidedigno. No es trastornado, sino es trastornado. Como no es exuberante sin H. Profesor, pero todo el mundo escribe así, sí, pero tú no eres todo el mundo. Tú tienes tu nombre, tu apellido, tú tienes, correcto, que entender que exuberante sin H, porque exuberante con H no tiene sentido en la justa medida que exuberante está relacionado con la palabra ubérrimo adjetivo y con la palabra ubre sustantivo. La ubre, que es la teta de la vaca, nos da la idea de abundancia. Ese es el sustantivo, la ubre, la teta de la vaca, idea de abundancia. Y ubérrimo, que es adjetivo, implica
correcto, también abundante. Entonces, exuberante también va por ese norte, ¿no? Es exuberante, es impresionante, abundante, va sin H. Así como exorbitante, lo que es exorbitante es aquello que se ha salido de órbita, del lugar. Entonces, no hay ningún motivo para que lleve H. Fascinante. Más bien aquí la gente es curiosa, ¿no? Cuando escribe fascinante lo escribe sin S cuando es con S. Y fascineroso lo escriben con S, debiendo escribirlo sin la S. No es montadientes, porque tú con ese palito no vas a montar el diente, es mondadientes, porque mondar significa escarbar. Ya hemos visto la palabra interperie. Y este es un tremendo error de varios profesores, herbívoro, V y B, cuando lo mínimo indispensable es que herbívoro viene de hierba, por lo tanto primero va B y luego va V, porque boro con V significa el que come, por eso es que hay omnívoro, ¿cierto? Y otras palabras tantas. Entonces, herbívoro se escribe mal así como garaje, ¿no? Cuando garaje primero es G y luego es J, en su forma castellana. No es lloviendo, sino es lloviendo. No es erupto, es eructo, eructo. ¿Ah? No es perceptil ortográfico, es percentil. Como tampoco es redundancia, es redundancia. Eso viene de la palabra redundante, redundar, ¿correcto? Que significa repetir el significado innecesariamente a través de otras palabras. No es espontáneo, si no es espontáneo, no es espléndido, es espléndido. Y poliomielitis, es poliomielitis. Como verás, tenemos más palabras todavía. No es diverger, sino divergir, no es perodata, sino perorata. Nosotros estábamos acostumbrados a la peroración, no es pedoración ni perodación, sino peroración de quien en vida fue pues Alan García, ¿no? Un tremendo pues demagogo, ¿no? La perorata, ¿no? El discurso de Alan García. No es segresión, sino es secreción, porque eso se relaciona con los órganos secretores. Sigamos, hay más todavía. No es garraspera, sino es carraspera, porque se relaciona con la palabra catarro, catarro. No es cangrena, sino es gangrena. No es vascuense con S, profesor, pero rimense, rioplatense es con S, sí, pero vascuense no es con C. ¿Y cuál es la razón? Lo que pasa es que los vascos hablan otra lengua, que es el euskera, entonces no es el castellano. Por lo tanto, en vascuense, esa C delata la presencia de un sufijo no castellano y de un sufijo, una partícula añadida después de la raíz, más bien a la usanza que vasca. Anestesiar no es con C, sino que anestesiar es con S. Vientos alisios no es con C, sino es con S. Entonces tú le preguntas al postulante, ¿y por qué escribiste con C? Ah, es que lo asocié por alguna razón con el nombre Alicia. ¿Qué tendrá que ver Alicia aquí, verdad? Escosor es con Z, no es cónyuge, esa es la clásica, la de los abogados cónyuge, no es cónyuge, es cónyuge y se escribe con G, y no es vicerrector, ahí dice vicerrector, debe ser vicerrector con doble R. Finalmente hay una palabra apoplejía que debe ser con J, y no es impendible, sino es imperdible, aquello que no se tiene por qué perder. Y te dejo constancia de mi preocupación. ¿Por qué? Porque sí se puede decir legaña o lagaña. Entonces, no es que uno sea bueno y el otro sea malo. O sea, no forma parte de lo que tú estás observando. Legaña y lagaña, las dos son correctas. A eso se les llama dobletes. Los dobletes consisten en palabras que se pueden escribir de dos formas o más, aunque en realidad debería ser solamente de dos, ¿no? Porque dice doblete. Sin embargo, hay palabras que se escriben hasta de cuatro maneras, como la palabra ceviche. Ceviche se escribe con C, con S, con B y con V. Legaño, lagaña. Otra palabra que es doblete, que en realidad no es dos, sino son tres, es frejol. Es frejol, frijol y frejol. ¿Ah? Frejol, frijol y frejol, con tilde, imagínate.
También esta palabra, ¿no? Alberja y arveja. También es doblete porque se puede escribir con R o con L casi casi al inicio, ¿no? Arveja o alberja. También es estadounidense y estadounidense, de las dos maneras, como quieras. Y también se puede decir femenidad o feminidad, de las dos maneras. Entonces hay que tener bastante cuidado con esas palabras. No vayas a pensar tú, zinc, se escribe con Z, pero no con C, cuando en realidad es de las dos maneras. ¿Correcto? Muy bien. Ahora pasaremos a estudiar la redundancia. La redundancia, que es el otro vicio de dicción, consiste en repetir el significado innecesariamente. Y abismo, basta y sobra. Lo incorrecto es abismo profundo. Lapso de tiempo, innecesario pues de tiempo, porque todo lapso lo es. Profesor, profesores, ya me han cuadrado más de una vez, pero yo podría decir en el lapso de 3 metros. Sí, ahí a la palabra lapso se le está dando un sentido connotativo, lapso de 3 metros, ¿no? Que abarca más bien la dimensión espacial, ¿cierto? En sentido connotativo, pero decir lapso de tiempo está mal porque la palabra lapso es tiempo, ¿correcto? Es ese tiempo que abarca entre uno y otro punto, lapso. Por lo tanto, no debes decir lapso de tiempo, basta con que digas lapso. Profe, pero así como hay lapso de tiempo, también hay lapso, así como hay lapso de 3 metros, también puede haber lapso de tiempo. Eso no convalida. Te estoy diciendo que el sentido original de esta palabra en denotativo es porque marca tiempo. Probablemente posible, innecesario, basta con probablemente. Niño infante, no tiene sentido, todo niño es infante y todo infante es niño. Esto sí es sorprendente y eso es propio de la gente que se dedica al derecho, ¿no? Una fiscala que dijo hace poco, he venido a recoger legalmente el cadáver del muerto. Cuando basta con decir he venido a recoger, ¿correcto? Oficialmente el cadáver, nada más. Hemorragia sangrienta, innecesario. Funcionario público, ¿para qué? Todo funcionario, ¿qué cosa es? Es público. O sea, no necesitas escribir ni decir funcionario público. Vigente ahora. Tontería, todo lo que es vigente vale ahora. Regla normativa. ¿Qué sentido? Basta con que digas tú solamente una regla porque toda regla es norma. Esto sí es bastante risible, ¿no? Impuesto obligatorio. ¿Y qué impuesto no lo es? A propósito, aquí hay algunas, ¿no? Que faltan, ¿no? Por ejemplo, opinión personal. Opinión personal. Ajá, opinión personal. ¿Por qué? Porque toda opinión es personal, ¿sí? Toda opinión es personal. Nadie puede opinar por la otra persona. Y también cita previa. Toda cita tiene naturaleza de ser previa. Bueno, ahí estaban, ¿ah? Bueno, no importa, sigamos. Y luego, ¿qué dice? Y anticipado previamente. Todo lo que es anticipado es previamente. Conclusión final. Esa es la clásica en las universidades, ¿no? ¿Cuál es su conclusión final? A mí me gustaría decirle al catedrático eh, y cómo es que podría haber conclusiones parciales. No serían conclusiones parciales, serían pues avances, ¿no? Demencia cerebral. Bueno, pues, ¿qué te podría decir al respecto? Ahí está, opinión personal. Uno no puede opinar por el otro. Testigo presencial. Evidentemente que debe tener el rasgo de lo presencial, si no, ¿cómo sería testigo? Gratis totalmente. No existe gratis en partes. Réplica exacta. Toda réplica lo pretende. Divisas extranjeras. Ese es el dinero, correcto, que viene del exterior. Se llama divisa. Entonces, eh, obviamente que tiene que ser extranjera. Cita previa, por supuesto. Pareja de a dos. No tengo nada que decirte ahí. Olvido involuntario, por supuesto. Si es un olvido,
es porque su rasgo más importante es que no ha sido con voluntad. En el supuesto hipotético, es la clásica también de los abogados, ¿no? Supuesto hipotético cuando basta con decir en el supuesto, partitura musical. No existe partitura en el mundo de la versificación ni la narrativa, solamente es en el mundo de las melodías. Mendrugo de pan, no hay nada más que decirte ahí. Muy bien, ahora yo quería decirte algo. Esta redundancia que consiste en repetir el significado innecesariamente es propio de los ignorantes, ¿correcto? De los que no tienen cultura lingüística. Pero si alguien dice, yo la vi con mis propios ojos, esa persona no está diciendo eso por ignorante. Definitivamente lo dice porque está embargado de una emoción especial, lo dice enfáticamente. Te voy a poner en autos. El chico llega, correcto, al billar y le dice a sus amigos, ¿no? Ya que he visto a mi novia con otro muchacho besándose en los labios. No lo calman. Seguramente que se parecía, no, la he visto. Y bueno, ellos le insisten, no, seguramente que es otra. Y él se molesta, correcto, y entre colérico y sollozando, ¿qué dice? Yo la vi con mis propios ojos. Él no lo dice de ignorante, él lo dice porque está embargado de la emoción, porque quieren que le crean. ¿Por qué? Porque está exhibiendo oralmente la desgracia personal en la que está. En conclusión, él no lo dice por ignorante, lo dice por énfasis. A eso se le llama pleonasmo y es una figura literaria, no es redundancia. Otro ejemplo, ¿ya? Oye, ya puede, firme el contrato, ya ahorita, firme el contrato, pues ahorita, oye, vas a firmar el contrato, no, ya, dame, voy a firmarlo con mi puño y letra. Entonces la persona que dice, ¿no? Firmé el contrato con mi puño y letra, correcto, lo está diciendo porque está embargado por una emoción especial, porque el contexto, el entorno, la situación se impone. Entonces eso no es redundancia, eso se llama pleonasmo y es una figura literaria. Profesor, ¿y cómo me podría dar cuenta de ello en el examen? Hay varios rastros, ¿ah? Uno de ellos es que puede estar entre comillas, que puede estar en negritas, que puede estar entre signos de exclamación y sencillamente por el contexto en el que se desarrolla ese pequeño texto que bien podría venirte en el examen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no confundan redundancia con pleonasmo, ¿sí? Hace algún tiempo me preguntaron en una radio local si pero sin embargo es correcto y yo les dije que no, pues no. Yo la amo, pero sin embargo ella me odia. Eso está mal, porque estoy repitiendo dos veces la oposición, pero sin embargo. Pero el pero sin embargo vale cuando el sin embargo deja de tener el significado de oposición. Repito y en cámara lenta para que entiendas. Yo la amo, pero sin embargo ella me odia. Eso está mal porque pero y sin embargo, las dos manifestaciones estas implican oposición. Esa se llama redundancia. Pero si el segundo término, que sin embargo, no marca oposición, sino marca otro tipo de significado, sí es válido. Escuchen esto. Y esto forma parte de una famosa canción en castellano, ¿ah? El autor, no sé quién es, pero el cantante es Manolo Otero. Una canción seguramente de la época ni siquiera de tus padres, sino de tus abuelos, ¿no? Y a la letra decía esto, escuchen, ¿ah? Sé que fui uno más de tus devaneos. Devaneos es vacilón, lo que aquí en el Perú se conoce como vacilón, ¿ya? Sé que fui uno más de tus devaneos, pero sin embargo, yo no olvidé tus besos. Si se dan cuenta, se entiende que él habla para que en la segunda parte ataque a quien se burló de sus sentimientos. Sé que fui uno más de sus vacilones, pero, ¿cierto? Ya la olvidé. Eso está bonito, pero ya la olvidé. Lo que está mal es, sé que fui uno más de sus vacilones, pero sin embargo ya lo olvidé. Porque ahí estaría mal el sin embargo, porque basta con decir pero. Pero ¿por qué en esta canción y en esta oración que he manifestado si vale sin embargo? Porque sin embargo ya no es oposición.
Más bien en la segunda parte parece que hasta le estuviera felicitando a la chica por lo que hizo por él. Sé que fui uno más de tus devaneos, pero se supone que esa segunda parte va a atacar a la primera, pero ni eso, más bien entre comillas hasta la felicita. Sé que fui uno más de tus devaneos, pero sin embargo, yo no olvidé tus besos. Hasta le felicita por esa actitud. Entonces el pero, sin embargo, sí vale con la condición que el sin embargo no significa oposición como el previo pero. ¿Correcto? Así que así es la canción. Sé que fui uno más de tus devaneos, pero sin embargo, yo no olvidé tus besos. Canción de Manolo Otero, lo puedes escuchar más tarde en YouTube, 1976. Gracias, gracias, Yaneli. Ahí dice Yaneli, qué bonito que cante el profesor. Mentira. Bueno, sigamos. Entonces, muchachos, y por favor, esto es redundancia y no confundas a la redundancia con el pleonasmo de yo la vi con mis propios ojos o lo firmé con mi puño y letra. Ni mucho lo confundas, ni mucho menos lo confundas con el pero, sin embargo, si el sin embargo tiene otro significado. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Esto es la redundancia. Por cierto, no confundas la redundancia con esto, ¿ah? Escuchen bien, ¿ah? La redundancia no debe ser confundida con el pleonasmo, pero tampoco puede ser confundido con el epíteto. Por ejemplo, yo digo niño inocente. Eso no es redundancia. Redundancia es niño infante, porque todo niño es infante y todo infante es niño. Pero cuando yo digo niño inocente, no hay redundancia. Lo que allí hago es resaltar su máxima cualidad de un niño, niño inocente. Y te demuestro científicamente que no es redundancia, ya que yo puedo decir que todo niño es inocente, correcto, pero no todo inocente es niño. ¿Estás entendiendo? No todo inocente es niño. Entonces yo quiero que tú entiendas que niño inocente, noche oscura, nieve blanca, mar inmenso, cristal frágil, losa fría, mármol duro, no son redundancias, son epítetos porque lo que hacen es resaltar la cualidad más importante de esos objetos. Así que no me confundas tu redundancia con pleonasmo, que se dice por énfasis, tampoco lo confundas con epíteto que resalta su cualidad más importante. Estarás escuchando mi clasecita, estarás escuchando. Ahora te pongo otra situación todavía. Si yo digo, lo hospitalizaron en el hospital, eso no es redundancia. No es redundancia, gracias, Xiomara, no es redundancia. Lo hospitalizaron en un hospital, no es redundancia. Pero yo he escuchado en la televisión que más de una persona dice, ¿no? Lo hospitalizaron en un hospital y todavía sabes lo que dicen. Valga la redundancia, acá no vale ni miércoles. ¿Por qué? Porque en ese caso de lo hospitalizaron en un hospital, lo que se está repitiendo es la raíz. No, hospitalizaron en un hospital. Eso no es redundancia. La redundancia, mire, está ante ti en pantalla, consiste en repetir el significado innecesariamente. En cambio, cuando yo digo, no, lo hospitalizaron en un hospital, que no debería decirlo, pero lo digo, eso es pobreza lexical, porque se está repitiendo ¿qué? La raíz. ¿Cómo debería ser? Lo internaron en un nosocomio. Eso es mejor, es más elegante. Lo internaron en un nosocomio. ¿Dónde está tu papá? A mi papá lo han internado en un nosocomio, pero si tú dices lo hospitalizaron en un hospital, eso es pobreza lexical, no es redundancia, ahí no se repite el significado sino la raíz. ¿Pero por qué es pobreza lexical? Porque estás dando de entender que tu bagaje, tu acervo, tu glosario, tu diccionario personal es bastante paupérrimo, retiro lo de bastante, es paupérrimo, es pobre. Correcto, muy bien. Entonces, no confundas redundancia, en donde se repite el significado innecesariamente, con pleonasmo que se repite por énfasis. Tampoco con epíteto que resalta la cualidad inherente, exclusiva, identificatoria del ser, ni mucho menos con pobreza lexical. ¿Quedó claro? Muy bien. Ahí está. Ahora continuemos. Cacofonía.
¿Qué es la cacofonía? Consiste en emitir sonidos desagradables. Dice Jorge y Inés, no, ni hablara, es desagradable el sonido y visualmente es impactante, ¿no? Muy bien, entonces es Jorge e Inés. Pedro o Orlando, no, es Pedro u Orlando. Igual, igual, la E es cópula de suma y la U es disyunción de opción. No se dice la hacha, es el hacha. El alumno tiende a decir la hacha porque en plural son las hachas, es el hacha y en plural las hachas. No avanzo si es que no te explico esto. El hacha es lo correcto, sin embargo es femenino. Profe, usted está loquito, ¿cómo el hacha va a ser femenino? Si dice él, es que pluralízalo, ¿cómo sale? Las hachas, por un lado, y por otro lado, por el adjetivo que le compunja, el hacha roto, no, el hacha rota. Por lo tanto, hay un montón de sustantivos que empiezan con A, tónica, intensa, alzada, que delatan la presencia de un artículo del femenino, dada su pluralización o adjetivación del costado, ¿verdad? Muy bien. El alma es femenino porque en plural se dice las almas. El alma es femenino, entonces no es necesario decir la alma. Lo mismo sucede con arma, lo mismo sucede con arpa. Así que decir la hacha es cacofónico, además de discordante, porque estás utilizando un artículo que no le corresponde. Conducí por el camino, no es conduje, como tampoco es bendecí, es bendije, como tampoco es traí, sino traje, como tampoco es producí, sino produje, como no es tení, sino tuve. Entonces, ahí en ese caso vemos claramente una transgresión al debido uso de la declinación o reconocimiento del verbo. No se dice Joseito, es Joselito con la L, como tampoco es Leonito, sino es Leoncito. Menos es mujeruela, es mujerzuela. Y aquí, Violeta vio la vida con violencia. Se repite mucho vi. Lo que se tiene que hacer es, correcto, rescatar el nombre de Violeta porque a Violeta no le vamos a decir María ni Juana, Violeta, pero ya no vio, sino miró. Pero ya tú no puedes decir Violeta miró la vida porque sigue el vicio de vi. Es Violeta miró la existencia. Mal harías tú en decir Violeta miró la existencia con violencia, porque empiezas mal para terminar mal, como mi abuela diría, a carrera de caballos, parada de burros. Tienes que cambiar todo ese vi. Violeta miró la existencia con tragedia, ¿cierto? Con tragedia. Eso es. ¿Quedó? Yo agregaría uno, pero espero que no esté. A ver, un ratito. A ver aquí. Sí, no, no hay. Vamos a ver. Otro. Ella vino de el cine. Eso está mal. ¿Cómo debe ser? Ella vino del cine. ¿Correcto? Ella vino del cine. ¿Quedó claro? Pero también se puede decir ella se fue al mercado. No es correcto escribir ella se fue a el mercado. Empero, no podemos chocar con esto. Ella vino de El Cairo. Profesor, ¿y por qué no es del Cairo? Por la noble y sencilla razón que el lugar no es Cairo, sino es El Cairo. Ella regresó del Salvador. No, ella regresó de El Salvador, porque ese lugar, ¿cómo se llama? Ese lugar se llama El Salvador. ¿Quedó? Muy bien. Ahora, ¿qué no es cacofonía? Veamos. Escuchen, escuchen. En enero sereno florea el romero. En enero sereno florea el romero. Estoy repitiendo ahí sonidos. Sin embargo, eso no es cacofonía. Esa es una figura literaria que se llama, escriban, aliteración. Y comparemos. En enero sereno florea el romero.
Eso tiene un marco poético. En cambio, Violeta vio la vida con violencia, tiene un marco pueril. Dice Violeta vio la vida con violencia a un triste y pobre diablo, ignorante, un tipo que incurre en cacofonía. Pero el que dice, en enero flore, en enero sereno flore el romero, hay un verso. A eso se le llama altiteración. ¿Correcto? Profe, y si no me doy cuenta el día del examen, pues sí te tienes que dar cuenta. Amén. De el sentido que toma la manifestación, ¿cierto? Amén de que en el examen te va a venir con comillas, porque es un verso, ¿no? Aliteración. Pero tampoco hay cacofonía en esta frase, ¿verdad? La alta mujer. Profe, pero la alta choca como la hacha. Lo que pasa que la modifica a hacha, a quien acompaña, pero en la alta mujer la acompaña a mujer y alta también acompaña a mujer. O sea, la no está acompañando a alta, por lo tanto ni te preocupes. El otro, la H es correcto, pero profesor, la H, o sea, se dice el hacha, no la hacha, pero ¿por qué con la H sí? Por la noble y sencilla razón que cuando tú dices la H por la letra, lo que mentalmente estás proclamando es la letra H. Por lo tanto, la H no es cacofónica, ¿correcto? En enero, sereno, florea el romero, no es cacofónica, ¿correcto? No es para nada cacofónica, ninguna de esas manifestaciones. ¿Está quedando claro? Y la alta mujer, tampoco. El otro, zinc y hierro. ¿Por qué decir o escribir zinc y hierro no tiene ningún inconveniente? Porque zinc y hierro, coloquialmente hablando, no hace que la I choque con otra I, porque no se dice zinc y hierro, sino y hierro, porque en ese caso HI es Y, tampoco hay cacofonía. Así que hay que tener bastante cuidado en ese sentido, ¿ya? Repito, es correcto decir la H, la alta mujer, también es correcto decir la árabe, no vas a decir pues el árabe mujer, es la árabe, profe, pero choca A con A, sí, pero no hay otra forma de decirlo. En todo caso, así como la letra H, esto equivale a la ciudadana o la persona árabe. Y por economía lingüística se termina diciendo la árabe y en el otro caso la H, ¿sí? Y la famosa aliteración. Ahí tenemos a la cacofonía. Ahora vamos a la ambigüedad. Así que hasta ahora hemos estudiado al barbarismo y a la redundancia, ¿cierto? Muy bien. Pero ahora vamos a la ambigüedad, que consiste en emitir manifestaciones en doble sentido. Eh, Veamos la ambigüedad semántica, es decir, por su significado. Se rompió la muñeca. No, mal pues, precísala, porque nos dejas en ascuas. Mejor es se rompió la mano, se rompió el juguete. Correcto, muy bien. Dos, fonética, pero ya no es por el significado que en este caso ofrece la palabra muñeca, sino es por el sonido. Eso está mal. Así como se dice, eso está mal, será mejor corregirlo. Eso está mal. Y el otro, eso está mal. Ahí hay una ambigüedad fonética. Por cierto, las ambigüedades se solucionan. Hemos puesto dos correcciones a lo semántico por la palabra muñeca y dos a lo fonético, correcto. Así como en el lexical, ahora vamos a poner a dos soluciones respecto a esto. Yo he vuelto a ver. Francamente, si alguien me dice yo he vuelto a ver, no lo entiendo. Mejor es que me diga yo vi lo mismo o yo recobré la vista, ¿no? Yo vi lo mismo, yo recobré lo mismo. Alguien me va a cuadrar y me dice, profesor, pero eso se soluciona leyendo el contexto en el que se desarrolla probablemente un párrafo en una pregunta. Claro, pues justamente en ese párrafo va a quedar aclarado si lo que trataste de decir es yo vi lo mismo o yo recobré la vista. Ese es lexical. Pero acá hay una locutiva. Cuando una persona le dice a la otra, usted aquí no pinta nada. Si te das cuenta tú, en el lexical, el compromiso es con toda la oración.
y hay dos sentidos denotativos, valorativos objetivamente. Yo vi lo mismo, yo recordé la vista. En el locutivo también hay dos interpretaciones, correcto, pero una es denotativa, con valor de diccionario, de manera objetiva, y el otro probablemente es de valor connotativo, de valor poético. Veamos, ¿ya? Locutivo, usted aquí no pinta nada. Por cierto, la locución es una famosa frase típica y fija. Usted aquí no pinta nada. Eso puede significar usted no realizará su trabajo de pintor. Eso en sentido denotativo, según el diccionario, porque seguramente la persona ya no quiere que pinte, pues, ¿no? Pero también tiene sentido connotativo poético. Usted aquí no pinta nada, le dice el señor al jovencito que es amigo de su hija, ¿ya? Y porque el papá pues no le cae. ¿Y qué significa usted aquí no pinta nada? Usted aquí es innecesario. Haga el favor de retirarse. Entonces ya tenemos tres ambigüedades, ¿cierto? A la ambigüedad, por otro lado, también se le llama anfibología o también se le denomina oscuridad. Repito, se le llama anfibología u oscuridad. Es semántica, ahí está la palabra muñeca, es fonética, afecta a todo. Lexical, se merece dos interpretaciones al pie de la letra denotativamente y locutiva. Uno es denotativa según el diccionario, de diccionario, y el otro es sede connotativo, poética. Acá también hay la ambigüedad pronominal. Golpeó el armario con el bastón y lo rompió, pero no se sabe que se rompió. Mejor es golpeó el armario con el bastón y rompió el bastón, o golpeó el armario con el bastón y rompió el armario. Hay que mejor precisarlo de manera tal que hay que romper con el pronombre, porque al final dice, no, golpeó el armario con el bastón y lo rompió. El problema es lo. Mejor entonces dice rompió el bastón y en la próxima dice rompió el armario. La que viene es buenaza y dice, las chicas dicen las vecinas son coquetas. Hay que ser este mandrake, ¿cierto? Para saber a quién se refiere, ¿cierto? No, pues. Es las chicas, coma, dicen las vecinas, coma, son coquetas. Ahí estamos hablando claramente de las chicas. Pero abajo dice, las chicas dicen dos puntos. Las vecinas son coquetas. De modo tal que en el segundo caso ya no estamos hablando de las chicas que va con un comentario entre comas, sino con dos puntos. En el segundo caso estamos hablando de qué? De las vecinas. Muy bien. Mira todo lo que hace, correcto, el canje de par de comas con par de comillas. Ahora, si hay pronominal, ¿te acuerdas? En donde el problema lo genera un pronombre, también hay un nominal, en donde el problema ya está generado por no utilizar el pronombre. Escuchen, Jorge persiguió a María en su casa, pero nadie sabe de quién es la casa, ¿no? Nadie a mí me puede decir, no, la casa es fulana de tal o fulano de tal, no te voy a creer. Jorge persiguió a María en su casa, pero acá viene la pregunta, ¿no? O la precisión. Juan o Jorge, como quiera llamarse, ¿no? Persiguió a María en casa de ella. ¿Y quién es ella? María. O Jorge persiguió a María en casa de él. ¿Y quién es él? Jorge. Así de sencillo. Muy bien. Listo. Entonces, cuidado con a ver aquí con la ambigüedad, oscuridad o también anfibología. Ahí está la pobreza lexical. Revela mínimo repertorio lingüístico. Es incorrecto, lo hospitalizaron en un hospital. Es lo internaron en un nosocomio. Pero bien podrías cambiar una de las raíces, nada más. Lo hospitalizaron en el nosocomio o lo internaron en el hospital. Pero mejor aún, lo internaron en el nosocomio. No es lo encarcelaron en la cárcel. Correcto. A ver, quisiera que arreglen eso. Lo encarcelaron en la cárcel, tiene la misma raíz. No es redundancia, es pobreza lexical. A mí hace muchos años me dio vergüenza ajena cuando una gran lingüista dijo
no me acuerdo el ejemplo, pero algo parecido a esto, ¿no? Que lo hospitalizaron en un hospital era redundancia, no es redundancia, pues ahí no sé, ahí no, ahí hay que tener cuidado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí lo que se acusa es la presencia del abuso de la raíz. Por ahí alguien ya me escribió, lo reclutaron en la cárcel. Yo creo que el término no es reclutaron, te reclutan para el mundo militar, no es reclutaron, es lo recluyeron. ¿En dónde? Cámbiame la palabra cárcel, lo que yo quiero evitar es cárcel. Yo quiero que las dos palabras sean cambiadas. Yo no quiero lo encarcelado en la cárcel, yo quiero otra cosa distinta. ¿Cómo sería? Escriban, estoy esperando. ¿En dónde lo recluyeron? En la penitenciaría, en la prisión, en el penal, en el presidio. Correcto, muy bien. En la celda, en fin, en el penal, exacto. Esa es pobreza lexical. Pero te voy a contar algo. La pobreza lexical revela mínimo repertorio y el primer caso que estamos viendo aquí repite el morfema lexical. Pero antes de continuar, escucha, acá hay dos cosas. Escúchenme. ¿Cómo me gusta quererte? ¿Cómo te quiero queriéndote? ¿Eso es pobreza lexical? Digan sí o no. ¿Cómo me gusta quererte queriéndote como te quiero? ¿Es pobreza lexical? ¿Ustedes qué dicen? No es, pues, me dicen sí, me dicen. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A quien ha dicho sí, ¿por qué? Si te estoy enseñando bonito, ¿por qué? ¿Por qué me tratan así? Si yo digo, ¿cómo me gusta quererte? ¿Cómo me gusta quererme? ¿Cómo me quiero queriéndome? Ese es un verso. ¿Es un verso o no es un verso? ¿Sí o no? Escriban. De repente estoy loquito, de repente estoy hablando sonceras. ¿Eso no es? Sí, muy bien. ¿Y eso cómo va a aparecer en el texto? Y en negritas, entre comillas, con signo de exclamación y sencillamente como diablos que sea. Pero tú por el contexto te vas a dar cuenta que es un verso, ¿sí o no? Entonces el chico le dijo a la chica, ¿no? ¿Cómo me gusta quererte como te quiero queriéndote? Entonces ahí no va a ser pobreza lexical, pues, porque el chico está haciendo un esfuerzo mental para declararse a la chica. Ese es un verso. ¿A eso cómo se le llama? Claro, pero Mili, pero esto ya no es pleonasmo. Pleonasmo es cuando tú repites el significado por énfasis. No es aliteración, en donde tú repites el sonido por literatura. A esto, ¿sabes cómo se le llama? A esto se le llama polípote, cuando tú repites la raíz por énfasis. Otra vez, ¿cómo se llama cuando tú repites el significado con énfasis? Pleonasmo. La vi con mis propios ojos. ¿Cómo se llama cuando tú repites el sonido por verso? Aliteración. En enero sereno florea el romero, ¿cierto? Pero en este caso, ¿verdad? Cuando yo repito la raíz, se llama polípote por una cuestión poética. Pero todavía hay otra. Cuando, no sé si ustedes han leído que dice, no, negocios son negocios, ¿cierto? A ver quién me da un ejemplo como ese. Ahí tampoco hay pobreza lexical, ahí hay énfasis. Eso no es polípote, sino sencillamente énfasis. ¿Quién me da otro ejemplo? Negocios son negocios. Eso no lo va a decir un chusco, chusco ignorante. Esa es una famosa frase, locución, ¿verdad? Otro ejemplo, ¿quién me dice cuando se repite la misma raíz o la misma palabra, pero no hay nada que censurar porque no se ha dicho por ignorancia, ¿no? Sino por impacto, por énfasis. ¿Cuál sería? Chamba es chamba. Hay que darle tiempo al tiempo, ¿sí o no? Hay que darle tiempo al tiempo. Entonces, eso se llama polípote. Correcto, muy bien, sigamos. Ahora, ese es el primer caso de la pobreza lexical, Misael Mili, cuando se repite la raíz. Pero hay otra, el uso exagerado de ciertos términos que se denominan palabras baúl, ¿correcto? Se denomina palabra ¿qué? Palabra baúl, ¿sí? Un momentito, sí, se denomina palabra baúl o comodín. Y hay 5 palabras perniciosas que el castellano parlante manifiesta hasta en sus pesadillas. Tener, parar, algo, cosa y hacer. Yo quiero que me
rectifiquen estas tonterías. Decir tengo una cosa, una casa, tengo una casa, es propia de un imberbe, de un neófito, de un ignorante lingüístico, es propio de un cacósmico, de un cojudogénico, ¿verdad? No se puede decir tengo una casa. ¿Cuál es lo correcto? Escriban. ¿Cómo se tiene que decir? Tengo una casa. Esa palabra tener es una palabra genérica, ¿verdad? De uso achuscado, ¿correcto? Eso no lo permito. Vamos, quiero el verbo verdadero. En vez de tengo, ¿qué voy a poner? Tengo una casa. Vamos. Nadie me escribe. ¿Qué pasó hoy día? Vamos. Poseo una casa. No, yo no soy propietario de una casa, de un terreno. Yo no he hablado de terreno, de casa. Compré terreno. Ya le estás cambiando el sentido semántico. Es yo tengo una casa, es yo poseo una casa. O yo soy propietario de una casa. Muy bien. Ahora, ella para con Raúl. Ese es el otro verbo al que le dan de alma. Ella para con Raúl. No. ¿Cómo debe ser en vez de para? ¿Cuál es el verbo correcto, atinado ahí? Ella para con Raúl. Vamos, ella para con Raúl. Está, no, no te acepto, está, es otra palabra genérica, no vale. Anda, y si no tiene piernas, y si no tiene piernas, frecuenta. No, no es la idea de frecuenta. Otra es, ¿cómo sería? Ella para con Raúl, a ella le gusta estar con Raúl, ya les ayudé bastante, no es frecuenta. Frecuenta tiene otro significado, ¿cuál es? Ella, ella para con Raúl, día y noche, por aquí y por allá. Ella, vamos, no me están escribiendo y valoraría que me manden sus respuestas por privado, por favor, para que haya sana competencia, ¿ya? Listo. Ella se acompaña con Raúl, muy bien. Ella socializa con Raúl, muy bien. La respuesta de la señorita Yaneli Palomino, la señorita Yaneli Sandra y de Palomino, ¿sí? Eh, son correctas. Ella se acompaña con Raúl, ella se sociabiliza o socializa, perdón, con Raúl y ella se relaciona con Raúl. Ahora, hice un plano, eso es otro problema. Hice un plano, eso está mal, esa es una manifestación chusca, barata, ¿correcto? Guachafa, ¿cómo debe ser? Hice un plano. Peor todavía si sale de la boca de un arquitecto, no hice un plano, no, ¿cómo debe ser? Escriban, rápido. ¿Cómo que hice, no? Hice un plano, ¿qué es eso? No, realicé no tiene nada que ver, ese es un término, además de genérico, que semánticamente no tiene nada que ver. Diseñé, no, elaboré tampoco, no pasa nada. Un plano. Trabajé un plano, ¿qué es eso? ¿Cómo vas a decir trabajé un plano? ¿Cómo te entienden en el mundo eso de trabajé un plano? ¿Cómo debe ser? Realicé, no, ese término que tiene que ver realicé, no tiene nada que ver. Planifiqué un plano. ¿Cómo vas a decir planifiqué un plano? Ahí estás cometiendo el caso anterior, pobreza lexical, estás repitiendo la raíz, peor todavía. Elaboré, ¿qué es eso de elaboré? La respuesta es tracé un plano, tracé un plano, tracé un plano. Correcto, ya, ahora sigamos. La cosa está difícil. Arregle esa palabra cosa, que es un adefesio. ¿Cómo debe ser? ¿La qué? ¿La qué está difícil? ¿La qué? ¿Mm? ¿Qué significa cosa? Pues cambia cosa. ¿La qué? La situación. Te diré algo al oído. Ese Pepe es una chiquillada, ¿no? Te diré algo al oído. No es te susurraré al oído, es te susurraré al oído. Hice la tarea. Arregla eso. ¿Cómo debe ser? Hice la tarea. ¿Cómo así hice la tarea? ¿Cómo debe ser? Terminé la tarea, realicé, no pasa nada, nada de eso vale, resolví, trabajé, no vale ninguno de los verbos que están poniendo. La tarea es algo que tiene un inicio y un fin, entonces es desarrollé. Sandra Polo, tú que estás escribiendo en público, por favor, con tus compañeros en privado, pero la respuesta de Sandra es la correcta. Desarrollé la tarea. La cosa es que se me viene el embargo. Según ese contexto, ¿qué viene a ser cosa? Respondan. ¿Qué viene a ser cosa según ese contexto? La situación,
El problema, ella siempre para en el parque. ¿Cómo debe ser ese para? Ella siempre para en el parque. ¿Cómo debe ser? Anda, y si no tiene piernas, está muy chusco ese término, no me gusta. Frecuenta, frecuenta es, frecuenta. Muy bien, frecuenta. Correcto. Te daré un algo para aliviar tu economía. ¿Qué significa daré? Eh, Dice algo. De todas maneras, algo va a extraer de su bolsillo. Entonces, ¿qué tiene que poner? ¿Te daré qué? ¿Un qué? ¿Un? Vamos, 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 chicos. ¿Qué significa un algo ahí? Un alcance, un presupuesto, un presente, nada. Te daré un sencillo, es un sencillo, un beneficio. ¿Cómo le vas a dar un beneficio a tu bolsillo? Un presente. El presente es regalo. Presupuesto es una programación. Un sencillo. Tengo el poder. ¿Cómo debe ser? Tengo el poder. ¿Cómo debe ser? Tengo el poder. Poseo, no, tú puedes poseer una casa. ¿Cómo vas a poseer el poder? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? Tengo el poder. Posees una casa, porque es tu propiedad. El poder no es tu propiedad. ¿Cómo debe ser con poder? Adquiero el poder. ¿Cómo que es eso de adquiero? ¿Ah? Yo puedo adquirir una casa, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver con poder? Es ostento el poder, ostento el poder. Y ahí están las respuestas. Poseo una casa, ella se acompaña con Raúl, tracé un plano, la situación está difícil. Te diré un secreto al oído, desarrollé la tarea, la preocupación es que se me viene el embargo, ella siempre frecuenta en el parque, acá debe ser ella siempre frecuenta en el parque es, te daré unas monedas para aliviar tu economía. Ostento el poder. Muy bien. Ahora continuemos. Solecismo. Ahora ya estamos en solecismo. Ya hemos estudiado barbarismo, cacofonía, ambigüedad, ¿no? Redundancia, pobreza lexical y ahí tenemos al famoso solecismo. Vean, por favor, durante unos 20 segundos esto, ¿sí? En 30 segundos nos vemos otra vez. Vamos, vean esto y yo lo voy a saber sustentar. ¿Qué significa solecismo? Error de construcción. O sea que este no es barbarismo que la palabra está mal dicha o escrita, sino toda la manifestación está mal elaborada, mal estructurada, mal confeccionada, ¿cierto? Vean, por favor, durante 30 segundos, yo sabré fundamentar uno por uno. Bien, vean, por favor. No te alegres, no te alegres con ejercer eh, tu profesión mañana más tarde según los cánones establecidos. La médica, el ingeniero, la abogada, entre tantos otros profesionales, tiene que vivir económicamente de su sueldo, ¿correcto? En tareas convencionales según su carrera, empero actualmente los profesionales eh, tienen una, entre comillas,
entrada adicional por ser peritos, ¿cierto? Por ser personas que evacúan informes, que redactan diagnósticos y por ello, coloquialmente hablando, ganan una platita más. Sin embargo, si tu dictamen, si tu informe, si tu diagnóstico, si tu peritaje está incorrectamente redactado al margen de que tengas razón de fondo, el documento te lo van a declarar inadmisible. Y basta que en 3 ocasiones te declaren los documentos inadmisibles por fallas en la redacción, te retiran del registro de peritos, te retiran del registro de árbitros, te retiran del registro de personas que tienen que diagnosticar e informar. Y ahí sí vamos a tener problemas, porque vas a tener que admitir que, entre comillas, otra vez y coloquialmente hablando, te han sacado la chamba por ser deficiente. Por consiguiente, estas cosas me las aprendes y me las aprendes bien, ¿cierto? Y acabo de cometer un error, acabo de decir estas cosas. Mal también yo, porque debería decir, entre otras, estas situaciones debes evitarlas, ¿sí? El solecismo ya es lo máximo en vicios de dicción, dado que esto es muy importante para una debida redacción, ya que tu receptor te va a enseñar mejor si no incurres en estos solecismos. Mira, veamos. Es la incorrecta construcción oracional o sintagmática. Medias cansadas, mal. Se entiende que cansadas es adjetivo, ¿cierto? Es adjetivo, chicas cansadas. Entonces no debe ser medias, es medio. ¿Y por qué medio? Porque ese es ese adverbio, medio cansadas, medio aburridas, medio fastidiadas. Profesor, pero no se puede utilizar medias, sí, pero como determinante con sustantivo, medias manzanas, ahí sí te acepto, porque manzanas no es adjetivo. Medios pasajes, sí, porque pasajes no es adjetivo, pero si tú ves adjetivo, tú no puedes decir medias chistosas, es medio chistosas. La compró la casa, no se dice la compró la casa, sino le compró la casa. No porque suena feo, sino estaría en cacofonía, ¿no? Sino que la es la casa. Te voy a demostrar. Escuchen, déjense llevar. Ella compró la casa. ¿Qué compró? La casa. Perfecto. Ahora lo voy a cambiar. Ella la compró. Se entiende por el contexto que lo que compró fue la casa. Ella la compró. Compró la casa. Ahora, si yo junto ambas oraciones y termino diciendo ella la compró la casa, estúpidamente estoy reiterando el significado de la casa a través de la palabra la. De modo tal que si yo digo ella la compró la casa, lo que estoy tratando de entender es que ella la casa compró la casa, cuando en realidad eso no es lo que yo he querido manifestar, sino que ella le compró la casa. O sea, ella compró la casa para alguien. Ese para alguien es la. ¿Cómo se le llama cuando utilizas la por le? A eso se le llama laísmo. Lo de abajo sí es impresionante. Escúchenme. Cuando a ustedes les pregunten por el queísmo y el dequeísmo, no se asusten. Van a, con el lápiz, redondear la palabra que y van a subrayar hasta el final y van a poner eso. Y lo vas a leer en corto. Dije de eso, horrible, porque debe ser dije eso. Entonces, dije de que te vayas equivale con la estrategia que te he compartido, dije de eso. La D está por las puras. Entonces, el que se elimine la D para que quede, dije que te vayas, dije eso. Es mejor, dije eso, que dije de eso, que es una tontería. Por lo tanto, ¿cómo se le llama cuando la D está por demás? Se le llama dequeísmo. Dequeísmo es cuando esa D no tienes por qué decirla. Porque basta con decir, dije que te vayas, dije eso. Abajo es al revés. No te olvides que desde que hasta el final es eso, ¿ah? Estoy convencido eso. Idiotez, pues. Estoy convencido de eso. Ahí falta de. A eso se le llama queísmo. Otra vez, dijo de eso, de por las puras, de queísmo. Estoy convencido eso. No, estoy convencido de eso. De que tú fuiste. Correcto, muy bien. Adelante de.
Si hay preposición, no puede ser adelante de, es delante de, debajo de, detrás de. Profesor, ¿y no se puede decir abajo, adelante, atrás? Sí, pero sin la preposición. ¿Dónde estás? Adelante, con la familia. ¿Ya ves? Fue allí que sucedió. Debe ser fue allí donde sucedió. Si el marco referencial previo es allí, debe ser dónde. Si es ayer, ¿cuándo? Si es bastante, ¿cuánto? Correcto. Si es así, ¿cómo? Ahí hay verbo es. No se puede decir tan es así, sino tanto es así. Aquí hay verbo, vino. No debe ser recién vino, sino recientemente vino. Y ahí dice, lo compré la casa a ellos. Se parece bastante a la de arriba, ¿no? Ahí hay una repetición de ideas, ya no tanto, porque dice lo. Más bien ahí dice, lo compré la casa a ellos, es le compré la casa a ellos. ¿Correcto? Muy bien, listo. Acá más bien me doy cuenta, un ratito, que debe decir aquí, les compré la casa a ellos. Les, es les, no es lo. Se encuentra abajo de la mesa. Bueno, eso está arriba. Se encuentra debajo de la mesa. Tú y el viejo bailaron. Está mal. Profe, pero ahí usted se equivoca. Eso está bien. Es que escucha, pues. Mi hermano y yo es nosotros. Él y su amigo es ellos. Entonces tú y el viejo no es ustedes, porque ustedes oficialmente no existen. Es tú y el viejo es vosotros. Otra vez. Mi amigo y yo, nosotros, termina en osa. Pepe y su amigo, ellos, termina en os. ¿Qué tal raza? En segunda persona, tú y el viejo no es igual a ustedes, ¿es? ¿Qué cosa? Vosotros. Por lo tanto, no es vosotros viajaron, sino vosotros viajasteis. Ahí está. Está delante nuestro. No, debe ser está delante de nosotros. Si tú estás planteando la idea de ubicación, no puede ser nuestro que es posesivo. No se dice hubieron líos, es hubo, porque no hay sujeto. Sin embargo, sí se puede decir hubieron llorado. ¿Quiénes hubieron llorado? Ellos. Hubieron viajado. ¿Quiénes? Ellos. Pero hubieron líos, no tiene sujeto, es hubo. Esta es una mala idea, dijo para él. No, esta es una mala idea, dijo para sí. Para él es para sí. Termino. Las casas, los árboles, los autos, nada quedaron de pie. Basta que esté la palabra nada, no debe ser quedaron, quedó. Volviste en sí. Si tú le dices eso a la persona que te está escuchando, después de un desmayo es lo correcto que le digas, volviste en ti. El águila herido, que quede constancia que águila, hace rato hemos visto que es femenino, es herida. Y esta de aquí, claro, Sandra, les compré la casa a ellos. Claro, yo compré, o sea que les está repitiendo a ellos. Por lo tanto, debe ser les, no debe ser le como estaba ahí, sino es les. Peor, pues no es lo compré la casa a ellos. El águila herida es femenino, el águila. La verdad ética religiosa, eso es interesante, ¿verdad? Y si la verdad es femenino, debe concordar con el adjetivo en plural en masculino, en femenino, perdón. Y debe ser la verdad ético-religiosa. No hay ninguna razón para que sea ética religiosa. Porque basta que la concordancia se lea en los extremos. Niña, fea, A con A. Acá, vecina, debe concordar con qué, con religiosa. De nada vale que la primera parte, que es ética, se feminice. No tiene ningún sentido. Oh, se acabó, qué pena. Se acabó. Muy bien. Espero que la clase hasta ahora les esté gustando. ¿Qué tal? Comentarios, ¿está bien? Vamos a las preguntitas, ¿les parece? Muy bien. A ver, vamos a ver. Muy bien. Puede explicar de la ética. A ver si te explayas un poco, Sandra. No entiendo lo de la ética. Profesor, buenas noches. Sí, lo que no entendí es por qué puso ético si se acepta decir la ética. Ah, ya, a ver, vamos a ver. Acá está, a ver, vamos a ver. Ya. Ya, mira, hija. A ver, les pregunto a todos, me van confirmando ya la ética, masculino o femenino. Escriban.
La ética, perdón, la verdad. Femenino, masculino, femenino, ¿cierto? Muy bien. Listo, hasta ahí estamos ok. A nosotros nos han contado, correcto, que el sustantivo y el adjetivo concuerdan en género y número, ¿cierto? Yo digo niña fea. ¿Qué está concordando? Femenino, pues, niña es femenino y fea es femenino, A con A, ¿cierto? Muy bien, ahora vamos a este ejercicio. La verdad es femenino, ¿cierto? Verdad es el sustantivo. El adjetivo es compuesto, el adjetivo es lo que está con guión. Entonces yo les hago una pregunta, tanto a la señorita que me ha preguntado como con todos. ¿Este adjetivo compuesto termina en femenino, sí o no? Porque yo veo que ahí dice religiosa, termina en femenino, ¿sí o no? Listo. Basta con eso, ¿cierto? Verdad es un sustantivo femenino y ético, guión religiosa es femenino. Ahí viene la pregunta, señorita, para ti, con mucho entusiasmo y para todos ustedes, queridos hijos. ¿Necesito feminizar ética? ¿Es necesario si se entiende que el compuesto en la parte final ya se ha feminizado? ¿Se necesita feminizar? Se necesita, yo digo, ¿para qué vas a feminizar si ya está en femenino al final? Ya no se necesita, pues. Entonces yo les voy a lanzar un ejercicio. La relación peruana-boliviana o la relación peruano-boliviana, ¿cómo es? La relación es femenino. ¿Para qué voy a escribir yo peruana-boliviana si basta con que diga peruano-boliviana? Para que concuerde la palabra relación con la A de boliviana, ¿sí o no? Entonces es peruano-boliviana. ¿Han entendido? No se necesita decir peruana boliviana porque hace rato que ya se entiende que es feminizada según la ley de los extremos. Estaríamos dupleteando un femenino total y absolutamente de manera insustancial, ¿sí? Muy bien. Ahora sí, vamos al material, me permiten un minutito. Ahora, les hago una pregunta yo, ¿no? Les hago una pregunta. ¿Cómo se dice? ¿Vaso con agua o vaso de agua? A ver, díganme todos. ¿Vaso con agua o vaso de agua? Se dice de las dos formas. Con es contenido. Con agua. No quiero con Coca-Cola, quiero con agua. Y el vaso de agua, te vas al mercado, no le vas a decir a la señora, después que en tu casa ha habido un fiestón y vas a comprar vasos, no le vas a decir, me vende vasos con agua. La señora, ¿de dónde va a sacar el contenido? A ella ni le interesa. Es vaso de agua. Es la forma del vaso. La forma del vaso. ¿Correcto? Y la forma del vaso está definido por su tipo de boca, ¿cierto? Por eso hay vaso de agua, vaso de champán, vaso de whisky, independientemente de las copas. ¿Y cómo se dice? Buenos días o buen día. ¿Se le llama ambigüedad? No, no hay ambigüedad. No, no hay ambigüedad. No sé de dónde hay ambigüedad. Ambigüedad es lo que hemos estudiado ahora. Si yo digo vaso con agua, con es contenido y de forma, no hay ninguna ambigüedad, ninguna ambigüedad. Con es contenido y de es forma. Vaso con buen día o buenos días. De las dos maneras, te voy a explicar. La famosa frase es buenos días, ¿cómo está? Buenos días, ¿cierto? Pero ¿por qué decir buen día es correcto? Porque a mí y a ti nos han enseñado, a ti y a mí, perdón, nos han enseñado de los 7 años que el sustantivo y el adjetivo concuerdan en género y número. Buen día está en masculino masculino y en singular singular. Por lo tanto, gramaticalmente es correcto decir buen día. Y locutivamente, por ser frase famosa, es buenos días. ¿Queda? Queda. Muy bien. Y la última pregunta. A ver, vamos a ver, ¿qué dicen de esto? La última, ¿quieren unita más? Unita más para resolver, ¿ya? Vamos, chicos. Listo, listo, listo. ¿Qué dice aquí? Listo, muy bien. ¿Qué dice aquí? Me desayuné, un ratito, ¿ah? Me desayuné con pan. ¿Es correcto eso? Me desayuné con pan. ¿Eso es correcto? ¿Qué dicen? ¿Es correcto o no? Sí es correcto, sí es correcto. A ver, les explico rápido. ¿Existe la palabra moralicé? ¿Sí o no? Nada más quiero saber. Moralicé. ¿Existe o no? Sí. ¿Existe desmoralicé o no? Desmoralicé. ¿Existe o no? Sí. Perfecto. ¿Qué significa desmoralicé?
que quité la moral a alguien. ¿Y qué significa yo me desmoralicé? Escriban. ¿Qué significa yo me desmoralicé? ¿A quién le quité la moral? ¿Al otro o a mí? ¿A quién le quité la moral? Yo me desmoralicé. A mí. Muy bien. Entonces ahora vamos. Existe ayuné. Ayuné significa no comer. Desayuné. ¿Qué significa? ¿Qué significa desayuné? Si ayuné es no comer, desayuné, ¿qué significa? ¿Comer qué? Comer algo, quitar el ayuno. ¿Y qué significa? Me desayuné. ¿Acaso va a significar que te vas a comer a ti, a tu propia persona? Es tontería. Pues, ¿qué significa me desayuné? ¿A quién le quité el ayuno? ¿A quién le quité el ayuno? Cuando yo digo me desayuné, a mí mismo. Entonces, es correcto decir, yo me desayuné. ¿Con qué? No fue con pollo, no fue con hamburguesa, no fue con Quaker. Yo me desayuné, ¿con qué? Con pan. Por lo tanto, es correcto decir yo me desayuné con pan. Empero, lingüísticamente, claro, es interesante, empero, lingüísticamente, la gente prefiere decir yo desayuné pan y le quita la palabra me y le quita la palabra con. Por lo tanto, yo me desayuné con pan es igual a yo desayuné pan. Pero la gente que dice, no, 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 yo me desayuné con pan está incorrecto, es yo desayuné pan, porque eso es lo que he escuchado de su papá y su mamá, y está bien. Lo que nunca le preguntó el chico a su papá y a su mamá es, ¿por qué dices eso? Y más de un papá sabio habría dicho, es por economía lingüística, porque en vez de decir yo me desayuné con pan, la gente prefiere decir yo desayuné pan. Entonces pasan 3, 4 generaciones y la gente de 3 o 4 generaciones se olvida y termina pensando que lo que yo estoy diciendo, yo me desayuné con pan, es una estupidez, ¿correcto? Entonces, si no hubiera hecho esta aclaración, más de un alumno que diría, el profesor está hablando estupideces, lee mucho y está hablando sonceras, cuando sí es correcto decir, yo me desayuné con pan, que por economía lingüística es yo desayuné pan. ¿Quedó claro? Muy bien. Ahora vamos a las preguntas, pero permíteme un ratito, ¿sí? A ver, ahí está el uso de las grafías. Ahí tienes un material hermoso ahí y vamos directamente y sin escalas a la pregunta número 6. Ya chicos, lo demás ya lo completan. 6. Reconozca la frase que está bien escrita. ¿Cuál es lo que está bien escrito? Vamos muchachos, vamos, vamos, vamos Sandra, Yamilé, Mario, Pablo, Matías, Eddie, Elar, Luis, Maide, Angie, Misael, Yasmín, José, Margot, Roy, Rodrigo, Yaneli, André, Nayod, Elizabeth, Sandra, José, Gino, Majo, Rosy, Karen, Fernando, Estefanía, Bruno, Gilmar, María Luisa, María Cristina, Lucero, Rosemary, Beatriz, José Luis, Xiomara, Lisbeth, Xiomara, Miriam, Mili, Rosa, Brayana, Nicole, André, Cris, Karen, Lady, Yasmín, David, Rafaela, Karin y Melanie. ¿Cuál es la respuesta de las 6? Vamos, por favor, vamos. Nos quedan solamente 5 minutos. Muy bien. Y creo que alguien ha levantado el bracito, la manito. A ver, ¿cuál es la respuesta de las 6? Vamos. La respuesta es la B. No es la A, porque ahí dice contrarréplica. Y la palabra contrarréplica no existe, es contrarréplica. Cuando tú veas vocales, la RR hace R. Por lo tanto, no es arrecife, es arrecife. En la medida que es arrecife, con doble R, acá tiene que ser, es contrarréplica. Placita, una plaza, una plaza. Recuérdense que la palabra plaza se escribe con Z, ¿sí o no? Entonces, recuérdense que la Z es familia de la C. ¿No me crees? Pez se escribe con Z. Digan, ¿verdadero o falso? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? Pez se escribe con Z o no. Ya, y entonces peces, ¿con qué se va a escribir? Con C, ¿sí o no? Entonces la Z y la C son primas. Por lo tanto, placita, ¿qué cosa es? Es una plaza pequeña, ¿cierto? Sí, muy bien, pero te voy a contar, ¿quieren que les cuente una historia de la cultura respecto a la plaza o no? Tú no, pero tus abuelitos que dicen, me voy a hacer la plaza, en vez de decir, me voy a hacer el mercado.
Pero tú sabes por qué los abuelitos, en vez de decir me voy al mercado, dicen me voy a hacer la plaza, porque antes los mercados no existían. ¿Y dónde estaban los mercados que ahora hay en los locales? Estaban en dónde? Alrededor de las plazas. Correcto, las ferias estaban, esas eran los mercados, estaban alrededor de las plazas y por eso nació la palabra me voy a hacer la plaza por hacer el mercado. Eso ha calado tanto en el mundo actual que hay empresas que se llaman, ¿no? Plaza Norte, Jockey Plaza, y ahora ahí está la pregunta, ¿por qué se llama plaza? Porque estos mercaditos que luego llegaron a tener locales nacieron en los alrededores de estas plazas. Muy bien. Ahí está. Ahora, crucifixión se escribe con X y exuberante sin H porque está asociado con la palabra ubérrimo. Y algunos lingüistas señalan que exuberante y ubérrimo, que es abundante, estaría relacionado con ubre, la teta de la vaca. Por lo tanto, en la 6 es la B. En la 7, ¿cuál es la respuesta de la 7? Vamos, la 7, ¿cuál es? Manden sus respuestas en privado, vamos. Muy bien, la C. Rebelión es con B larga, pero existe dos tipos de palabras revelar. ¿Ah? Revelar con B larga es subvertir el orden, correcto. Subvertir el orden. eh, pero revelar con V, correcto, revelar es manifestar. En ese caso, rebelión correcto, como subversión, ¿cierto? Es con B. Colágeno es con G. La respuesta es la C. Hay que tener mucho cuidado con la D porque mucha gente cree que banalidades viene de la palabra vano, en vano, y no. Banalidades viene de banal. Esas banalidades no le llaman la atención en absoluto. O sea, banal, no viene de vano. Correcto, viene de algo banal, de algo que no amerita, que no tiene importancia. La respuesta es la C. 8. Elija la opción donde la palabra está correctamente escrita. ¿Cuál es la respuesta de la 8? Eso lo hemos visto en barbarismos, ¿ah? Todas esas. 8, ¿cuál es? Dedal, pues, exorbitante está fuera de órbita sin H. Sucinto es sin S. Micción es miccionar es con doble C. La respuesta es la D. 9. Indique las oraciones en las que se necesita la Z. Recuérdense que les he dicho que la Z es familia de la C. ¿Cuál es la respuesta? De la 8 es la D y de la 9, ¿cuál es la respuesta? 9. Muy bien. En la 9 la respuesta es la A. El automóvil lo conduzco tranquilamente. Conducir con C. Correcto. Conduzco con Z, pues, y siempre introduzco. Introduzco es con Z y introducir es con C. La respuesta de la 9 es 1 y 3, es decir, es la A. 10. Escuchen. Elija la opción donde la palabra resaltada está bien escrita. ¿Cuál es la respuesta de la 10? 10. Muy bien, en la 10 la respuesta es la B. A ver, te explico. Andrés se escribe con S, ¿sí o no? Ahora, tú sabes que la S no es familia de la CZ, por lo tanto, Andresito se escribe con S. Profe, pero Andresito no se escribe con C. No, no, porque Andrés tiene S, entonces es con S, no es con C ni con Z. Pero pececito se escribe con CC, ¿sí o no? Pececito se escribe con CC. Recuérdate que pez es con Z, por lo tanto en pececito la primera S debe ser C. Y luego debe ser con S. Perdón, con C también, pececito. Absorber es con B larga, porque viene de sorbo, absorber. Y sorbo se relaciona con la palabra sorbete, debe ser con B grande. Lo que sí hay otra palabra con L y con V, absolver. Absolver con L y con V, que significa aclarar. La respuesta es la B. La 11, ¿cuál es la respuesta de la 11?
Señale la serie de palabras escritas correctamente. ¿Cuál es? 11. Muy bien, la 11. Pongan el numerito, por favor, no ponen el número, yo me confundo, no sé a qué pregunta te refieres. La 11, dedo, muy bien. Mira, dantesco, eso es de Dante Alighieri, de Dante, es con S. Quiso es con S, y si no, prueba con la palabra quisiera. Liderazgo es con Z, ¿correcto? Peaje es con J, la respuesta es la D. 12, ¿cuál es la respuesta de la 12? Te comento, ¿verdad? Acervo con B larga es de sabor y también se relaciona con el mundo de las censuras. Por lo tanto, ya te dije, con B larga es de sabor y por otro lado es de censuras. Perfecto. ¿Cuál es la respuesta de la 12? La C, sabor acervo debe ser con B grande. Muy bien. El acervo cultural, con V. Crítica acerba, te dije, con B larga. Correcto, muy bien. La respuesta de la 12, entonces, correcto, es la C. 13. Indique en dónde hay buen uso de las letras. Me quedan solamente 2 minutos, me informan. Vamos, 13. ¿Cuál es la respuesta de la 13? Portugués es con S. No hay ningún motivo para que portugués sea con Z. Así que la una queda eliminado. ¿Cuál es la respuesta? Ajá, muy bien. Ya me han dicho que ermitaño es sin H, porque viene de la palabra ermita. Ermita es una casita, casi de retiro, ¿verdad? Entonces, vemos que la 2 y la 4 son correctas. La 3 es la B. Grajeas y hereje está bien escrito. Y exhibicionista, guayno y andahuaylas también. La respuesta de la 3 es la B. 14. Ahí yo te ayudo, ¿ya? La 14 es la B. Te voy a decir por qué. Ambajes es con G. Y escasez, no entiendo acá eso de escasez, ¿correcto? Y pyme tiene que ir con mayúscula, porque es una sigla. Y en la D, todos asistiremos a la verbena para el Bicentenario. Aparentemente en esa 14 todo está bien. Verbena es correcto y el alumno puede emocionar sin marcar la D. Sin embargo, revisa Bicentenario, tiene que ir con mayúscula, porque es un acontecimiento bicentenario histórico. Por lo tanto, bicentenario va con mayúscula, así como pyme tiene que ir con mayúscula. El alumno dice, pero profesor, pyme, ¿por qué? Porque es una sigla. Correcto, pyme. ¿Y por qué bicentenario va con mayúscula? Porque es un acontecimiento histórico. Los acontecimientos van con mayúscula. La respuesta es la B. 14. Bueno, en la 14 estamos diciendo que la respuesta es la B, ¿cierto? Y en la 15, ¿cuál es? Miren, ve, ¿cuántos errores hay? Vemos ya, chicos. A ver, el primer error es umbrío. Umbrío es sin H, es adjetivo. Jefecito debe ser con C. Genuflexión con X, van 3. Exabrupto, no sé por qué tiene que ponerle H, la H, la gente ahí, van 4. A ver, vamos a ver. Umbrío, jefecito, genuflexión, exabrupto. 4. 5. 5, pues, frasecita, se escribe con S. Correcto, con S. Muy bien. Chicos, ya no hay más. Ha sido un gustazo, ¿sí? Sí, sí, sí. Muy bien. Ya hemos estudiado, hemos aprovechado esta clase para estudiar todo lo que son los vicios de dicción. Y espérate. Eso que no hemos estudiado, ya lo estudiaremos en otro momento. eh, un vicio más que relaciona el hablar con lo mental. Escuchen. Les voy a hacer 2 preguntas. Se llama incongruencia semántica. Primera pregunta, ¿cuántos incas tuvo el Perú? Respondan, espero la respuesta. Maestro, me da un minuto nomás, por favor. ¿Cuántos incas tuvo el Perú? Vamos, respondan. Ninguno.
El Perú no existía en esa época. Lo que tuvo Inca fue el imperio incaico. Ya cayeron ya. Ninguno. Correcto. Listo. En el Perú no existía pues en esa época. Otra pregunta. Señores, señores, salvemos a la ecología, porque es una tontería lo que he dicho. Claro, fue el Tahuantinsuyo, lógico, Misael. Lo que acabo de decirles, señores, señores, salvemos a la ecología, porque eso es una tontería, rápido, porque es una tontería, salvemos a la ecología, porque la ecología es una ciencia, muy bien, Yamulé, lo que se dice es salvemos al medio ambiente, correcto. Otro, el Perú ha tenido cambios drásticos, por eso hemos dado un giro de 360 grados, porque esa es una tontería. El Perú ha tenido cambios drásticos, por eso hemos dado un giro de 360 grados. ¿Por qué está mal eso? El Perú ha tenido cambios drásticos y por eso hemos dado un giro de 360 grados. ¿Dónde está el problema ahí? Porque tiene que ser 180, si no, no ha habido cambio, pues. ¿Cierto? Otro, un aviso en el periódico. Se necesitan jóvenes de ambos sexos para este trabajo. Es incorrecto, ¿verdad? Porque si seguimos al pie de la letra, de repente no vaya a ser que el trabajo solamente sea para los hermafroditas, ¿verdad? ¿Cierto? Y la última. Chicos, los valores se están perdiendo. ¿Cuál es el problema ahí? Los valores se están perdiendo. ¿Cuál es el problema? Que los valores no se pierden. Lo que se pierde, ¿qué cosa es? Exacto, su práctica. Muy bien, muchachos. Exacto. Nos vemos, cuídense bastante. Gracias, Miss. Gracias, maestro Bertrán. Nos vemos. Cuídense, chicos. Buenas Chau. noches, profesor. Gracias.